Hola, buenas noches. Pues mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Ya estamos a punto de terminar este proyecto de los 66 libros de la Biblia. Estamos a 2 semanas de terminar 2 libros. Faltaría Judas y Apocalipsis. Y es un gusto pues, estar aquí. Esta es mi última predicación de este proyecto. Eh, y vamos a revisar, nos toca la tercera de Juan. De verdad que es de esas cartas que cuando normalmente uno las lee, a veces no se da cuenta la cantidad de detalles que hay en ella. Son detalles importantes, detalles en los que hay muchas enseñanzas para nosotros como iglesia, para nosotros como creyentes. De verdad y hay muchos detalles que son propios también de la época que nos ayudan a ir a ir visualizando muchas cosas. Déjenme poner. uh, Full screen. No, ya la regué aquí. Óyame. Listo. Muy bien. Entonces vamos a revisar tercera de Juan. Todos tomen sus Biblias. Prepárense, vamos a ir detalle a detalle, desmenuzando un poquito todo lo que hay detrás de esta carta escrita por Juan para la iglesia. Entonces, como siempre, vamos a empezar con detalles generales. Ya saben. Bueno, vamos a orar, ¿cierto? Primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí estudiando tu palabra, aprendiendo de ella. Te pedimos para que tu espíritu trabaje profundamente en nuestros corazones y nos hagas ver todas las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias porque has puesto tu palabra delante de nosotros y te pedimos para que nosotros la atesoremos de la manera en la que tú tienes planeado. Te pedimos para que tú nos lleves a las profundidades de conocer tu corazón, de conocerte a ti, tus dimensiones, tu espíritu, a tu Hijo y la salvación y nuestro rol dentro de la iglesia, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la vida de todas las personas que están alrededor de este proyecto sirviendo, porque muchas veces ellos no salen a cuadro, Señor, pero te damos gracias por sus vidas, porque han tenido un cuidado increíble de nosotros, Señor. Te damos gracias por los pastores, por nuestra iglesia y por esta iglesia, por la iglesia de Cristo, Señor, que está en todo el mundo ahorita trabajando y arduamente de rodillas, orando en este tiempo de prueba, Señor. Te pedimos que tú guardes esta comunión y que tú nos lleves a buscarte. Y todo esto en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vámonos a los datos generales. Fue escrita por el apóstol Juan. Ajá, recordemos que Juan, o sea, los 12 apóstoles, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Este, el apóstol Juan es el autor de esta carta. Los destinatarios, la diferencia es que esta carta tiene destinatarios con nombre muy específicos y vamos a ver de qué manera esto nos revela detalles importantes, ¿no? que tenemos dentro de la iglesia. Incluso nos revela la época en la que estaba viviendo Juan. O sea, pensemos que era un apóstol ya en una edad madura, en una etapa madura, después de haber vivido lo que fue, pues, ver morir a Cristo, verlo resucitar, arrancar este proyecto de la iglesia que era una locura completa. Y pensar que él ya está en una edad madura y la forma en la que él se dirige a las personas que ama, la forma en la que se dirige a la iglesia, y algunas actitudes especiales que él solicita en esta carta que sean cuidadas, es algo bien padre. Entonces vamos a ver los destinatarios. Son Gallo. Gallo es un creyente muy amado por Juan, es un hijo espiritual suyo.
y él, pues, la realidad es que cuando empecemos a leer esta carta, vamos a ver la forma en la que él se dirige a Gallo con ese amor y de verdad que ojalá algún día Cristo se pueda dirigir a nosotros con ese amor, sabiendo que somos sus hijos y somos creyentes, a los que él ama profundamente y tiene en gran estima, en los que se deleita y los que hemos logrado ese cometido de tener esa iglesia que realmente ame a Jesús y proclame su palabra. ¿Mm? Tenemos a Diótrefes, que es, vamos a revisar ahí otro matiz que da de ciertas personas que hay en la iglesia y que hay que estar cuidando. Y tenemos a Demetrio, que es un siervo fiel y un modelo a seguir dentro de la iglesia como siervo. Entonces, pues vamos a empezar con la salutación. Sabemos que las salutaciones son repetitivas, sobre todo en las cartas. Desde la forma en la que Pablo se presentaba a las salutaciones, a veces nosotros tendemos a brincarnos así, hola, sí, yo soy el anciano, chido, bla, 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 bla. Pero en realidad es que si nos detenemos, profundizamos y vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que tienen carnita muy disfrutable, ¿no? Entonces vemos que dice, del anciano, o sea, el anciano es Juan, a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Wow, o sea, imagínense que un día Jesucristo se pueda dirigir a nosotros en esos términos, ¿verdad? El anciano, el amado, del anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Mm? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Mm? O sea, y esto, el orden de estos factores realmente altera el producto porque muchas veces y muchos podrán detenerse en les yo deseo, ya ves, él desea que seas prosperado, Dios quiere prosperidad para ti, bla, 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 bla. Y dice que tengas salud, así como prospera tu alma. Ujú. O sea, ¿qué es lo que? No es simplemente Dios quiere prosperidad para tu vida y patrañas, ¿no? O sea, así como prospera tu alma, en función de cómo prospera tu alma a través de la intimidad con tu Padre. ¿Mm? Y Él desea que sea prosperado, pero primero prosperará su alma. Ujú. Y que tenga salud. Ujú. Seguramente ahí hay temas de Gallo, digo, ahorita más en esta época en donde pues hemos visto en nuestra iglesia la importancia de la salud, ¿no? Y cómo oramos por la salud de las personas, pero también muchas veces oramos porque sabemos que detrás de eso hay el trabajo de Dios profundamente. Yo acabo de cumplir hace 2 días un año de haber entrado al hospital, de haber sido operado. Y de verdad es que pues, la salud es importante, pero sin duda que ver cómo Dios trabaja en tu alma para que realmente prospere tu alma no tiene precio. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. O sea, piensen en estas palabras. O sea, imaginen que aquí está Cristo hablando y dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. O sea, imagínense, o sea, Juan nos está ejemplificando lo que él espera de un hijo en la fe. Imagínense que un día puedan decir de nosotros que dan testimonio de nuestra verdad y de cómo andamos en la verdad. Ajá. ¿Y qué es esa verdad? La palabra. ¿Cómo andamos en la palabra? ¿Cómo andamos en el amor? ¿Cómo andamos en la profundidad? ¿Cómo andamos en el conocimiento de Dios? ¿Cómo andamos en estar poniendo el hombro al lado de los hijos de Dios que están con nosotros, que conforman este cuerpo de Cristo para pelear esas batallas? Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Uf, aquí hay esta frase
tiene como distintos matices, ¿no? Porque está hablando de los hijos, hablando de un hijo espiritual, pero al mismo tiempo puede ser tomado como, imaginen, digo, yo tengo hijos, ¿no? O sea, imagínense poder decir en un futuro, estar orgullosos de que nuestros hijos andan en la verdad. Ujú. O sea, de verdad que estas palabras son increíbles porque por un lado imaginen a Dios diciéndolas a nosotros, de decir, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Al mismo tiempo, vemos a Juan decírselo a Gallo, que es un hijo en la fe suyo, un discípulo suyo. ¿Y qué mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad? Entonces, tenemos como si lo dijera Dios a nosotros, el gozo que, imagínense, si oír que los hijos, que sus hijos andan en la verdad, le genera gozo a Juan con respecto a Gallo, imagínense lo que, el imaginar o el entender que Dios también se goza de escuchar que sus hijos anden en la verdad. Y algún día poder decir nosotros que estamos orgullosos de que nuestros hijos andan en la verdad. Espero no hacerlos mucho pelotas, pero la realidad es que esa frase vista de esos tres matices, sin duda se vuelve un combustible para nosotros, para ir buscando la verdad. Nosotros tenemos batallas todos los días, o sea, el hecho de que a nosotros nos vean aquí predicando los sábados, créanme que todos estamos luchando nuestras batallas. De alguna manera nos enteramos, está Román, está Alfredo, está Bernie, está Walo, y andar en la verdad implica buscar la palabra de Dios y no quiere decir que el camino vaya a ser perfecto. Entonces, esta salutación es increíble porque despliega eso. Ujú. Ver cómo prospera tu alma, de qué manera va a prosperar tu alma andando en la verdad, de qué manera va a andar en la verdad profundizando en tu intimidad con el Padre. Cómo profundizas en tu intimidad con el Padre a través de tener comunión con Él, estudiando su palabra, adorándolo, ¿m? Y teniendo tiempo de oración. Un día ya platicaremos del tiempo de oración. La oración es un tema que da para mucho. ¿M? Entonces, ahora vámonos al versículo 5. Y aquí es importante, donde habla de la hospitalidad de Gallo. Es importante entender y colocarnos un poquito en el contexto para, para el mundo oriental de aquella época. De hecho, la hospitalidad era un mandato que Dios le había dado a su pueblo, ¿no? Ellos estaban obligados a, bueno, Dios les pedía que fueran hospedadores de los, de los extranjeros. ¿Mm? Y era la forma en la que ellos podían compartir la palabra de Dios y al mismo tiempo es la forma en la que nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Ahorita vamos a ir explicando un poquito más también este tema, que es muy importante, porque ahorita tal vez la palabra hospitalidad nos causa un poquito de conflicto por la forma en la que nosotros vivimos, la sociedad en la que estamos, la ciudad en la que estamos, los peligros que corremos, etcétera, y hay que entender un poquito y lo que hay de fondo, ¿no? Dice Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. En la época de Jesús tenemos que entender que los desplazamientos no eran tan rápidos como son el día de hoy, que, digo, en el caso más rápido, agarras un avión y ¡pum! Estás del otro lado del mundo en 10, 12 horas, 15 horas. O agarras un coche y recorres una cantidad de kilómetros enorme, no sé, llegas a Puebla en 2 horas, temas así, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, las personas para desplazarse tenían que caminar y estaban expuestos a muchas cosas. Entonces, y, y lo que pedía Dios de sus hijos y de su pueblo era que fueran hospedadores. Entonces, en aquel tiempo, las personas que iban de viaje o caminando simplemente llegaban a una casa y la casa estaba, digamos que era un tema de cortesía, extenderles el hospedaje, darles de comer,
cuidar de ellos. Y cuando, mientras estuve estudiando este tema, hablaba de todas las implicaciones que había, que iban en la hospitalidad, ¿no? Porque implicaba compartir el pan. En aquel tiempo, compartir el pan era algo sumamente íntimo. De hecho, cuando, cuando Jesús habla de entraré en él y cenaré con él y él conmigo, lo que está hablando es de la intimidad. Entonces, lo que implicaba la hospitalidad era abrir las puertas de tu casa, darle a esas personas de tu comida, permitirles que se acostaran, que vivieran en tu casa. Y dentro de lo que estudié decía que muchas veces no era bien visto que la persona, o sea, que tú le preguntaras cuándo se iba a ir o ese tipo de temas. Simplemente las personas estaban ahí, eran hospedadas, y decidían, a veces estaban poco tiempo, a veces estaban mucho tiempo, es, y era la forma en la que también el pueblo de Dios compartía, porque está hablando aquí de desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, aquí vemos para qué sirve esa hospitalidad, ¿no? Dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Hace poco leí un libro de un cuate que se llama Chapman, que era un pastor inglés, y él cuenta que en su casa tenía unos cuartos para recibir a los creyentes que viajaban. Entonces, pues era increíble. Él habla de su rutina, que era sumamente metódico. Entonces, en las noches él le limpiaba los pies a las personas a las que hospedaba, les daba de comer, tenía un tiempo con ellos, en donde pues, podían cantar alabanzas. O sea, tenemos que ver que aquí eran dos oportunidades. Si ellos eran creyentes, sin duda pasar tiempo entre creyentes es algo que alimenta tu espíritu, porque así fue diseñado por Dios. La iglesia está diseñada para eso, para que a través de la comunidad Dios trabaje en nuestros corazones, porque créanme que no somos muy tolerantes ni muy buenos en aguantar personas, pero cuando nos damos, de hecho hay muchas personas que no hay prácticamente empatía, pero cuando sabemos que lo que nos une es Cristo, pues las demás ideas dejan de tener peso, ¿no? Y comenzamos a generar amor por personas que tal vez de otra manera no nos caerían tan bien, ¿no? Entonces, el hospedar a las personas implica pasar tiempo con ellos, el hospedar a los creyentes implica pasar tiempo con ellos, conocer sus historias, conocer sus testimonios, saber cómo Dios está trabajando en la vida de otras personas. Eso siempre alimenta nuestro espíritu de una manera increíble, ¿no? Dice para que continúen su viaje. Uh-huh. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces, aquí estamos hablando de que hablamos entre creyentes, ¿no? Entonces, ya la forma en la que la iglesia primitiva cuidaba era ya hacer comunidad y poder estar, digamos, movilizándose y pasando tiempo entre los creyentes, ¿no? Que eran iglesias instaladas en distintos puntos. ¿Mm? Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, aquí el principal tema es la hospitalidad y que nosotros entendamos el panorama en aquel tiempo y la hospitalidad. Y cómo se convierte en una enseñanza para nosotros es eso, ¿no? Muchas veces el tener las puertas abiertas de nuestro hogar para alojar hermanos en la fe, eh, pues es un mandato de Dios y es algo que va a traer bendición a las personas. Y compartir la palabra con ellos. O sea, compartir lo que Dios está trabajando con nosotros, siempre la palabra, los testimonios, echar una alabanza, palomazo, guitarrazo, pues es padre, ¿no? Poner ahí en YouTube y ponerte a alabar con los hermanos, si no lo han hecho, háganlo, es muy padre. Ajá.
Y ahora vamos al versículo número 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Mm? O sea, aquí hay otro tema, ¿no? O sea, por un lado te está explicando lo importante que es la hospitalidad, y por el otro lado está poniéndole nombre a una persona que le gusta tener el primer lugar. Y esto es algo que se repite en la Biblia, ¿no? Esa advertencia de los que buscan los primeros lugares en la sinagoga, ajá, a los que buscan ese, digamos, protagonismo dentro de la iglesia. Ujú. Entonces es muy importante, digo, nosotros que tenemos la oportunidad de predicar, es un tema que tenemos que estar constantemente cuidando, porque tenemos que entender que nosotros simplemente somos unos mensajeros, mensajeros de la palabra de Dios. Entonces aquí está hablando de Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar entre ellos y no recibe a Juan, ¿no? Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces aquí está hablando de una persona que le busque, le encanta ese protagonismo. Y, y le gusta estar hablando cosas en contra de la iglesia. O sea, esto es, digamos, es algo que lamentablemente se da en las iglesias y es algo que tenemos que estar cuidando porque precisamente en los versículos anteriores te pone el contrapeso, ¿no? El que hospeda, el que ama, el que busca, el que recibe, el que intima con los creyentes y la bendición que le da. Y por el otro lado tenemos este cuate que parlotea palabras malignas y no recibe a los hermanos, o sea, no los acoge, queriendo guardar este protagonismo, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe. O sea, no solo él toma esa actitud, sino que él, por lo que vemos en estos versículos, pues él es un líder dentro de la iglesia y dice, no solo eso, sino que le prohíbe a los hermanos y los expulsa de la iglesia a los que reciben a los creyentes. Entonces, pues digo, querernos la última Coca-Cola del desierto no es algo que haya mandado Jesús, y sin duda lo que debe darnos ese lugar de privilegio y ese protagonismo, que en realidad no tiene que ser protagonismo, pero pues tiene que ser como muestras el amor, ¿no? Y incluso hay personas, yo estoy seguro que ustedes el día de hoy pueden pensar en personas que son parte de nuestra iglesia, que sabemos que no tienen lugares protagónicos, pero son esenciales para la iglesia. Yo conozco, digo, no voy a decir nombres, pero hay un par de familias en la iglesia que de verdad tienen un corazón para servir y siempre están dispuestos, siempre están disponibles, siempre llegas y te abrazan y te aman, de verdad que es increíble, ¿no? Y esas personas no necesitan tener un protagonismo dentro de la iglesia para dar testimonio del amor de Cristo. Entonces, pues es lo que estamos llamados a buscar y a hacer, ¿no? Y ahora vamos a ver el otro punto, ¿no? Que habla de Demetrio también, que es otra persona que tiene un rol en la iglesia. O sea, aquí lo que Dios nos está mostrando son distintos matices, ¿no? Dentro de la iglesia. ¿Mm? Tenemos a Gallo con un testimonio increíble, tenemos a Diótrefes pues ahora sí, con el tache, y dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, esto suena redundante y hasta cierto punto, pero esa aseveración es sumamente fuerte. Dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, en realidad, nosotros
desde que somos llamados a la luz de Cristo, tenemos esa intimidad y esa transformación y esa justificación y esa regeneración de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, que nos tiene que llevar a reflejar la esencia de Dios y de Cristo. Quiero aclarar, eso no implica la perfección, pero sí no puede haber y no hay una conversión genuina si no hay un cambio profundo en tu vida. O sea, tú no puedes ir por la vida diciendo que eres creyente si no tienes clara la forma el día que Dios sacudió tu vida y comenzó a cambiar tus estructuras de manera muy profunda. Y varias veces yo les he platicado ese tema. O sea, a mí lo que yo recuerdo muy bien es que la sensibilidad al pecado cambió de manera impresionante después de mi conversión. O sea, yo me he dado cuenta que hacía cosas y de verdad que era muy tranquilo. O sea, ni siquiera les puedo decir que tenía una vida de pecado fuerte. Digo, al final el pecado es pecado, ¿no? Y me tenía separado de Dios. Pero en términos humanos, digamos que no era tan fuerte. Sin embargo, había muchas cosas que yo estaba acostumbrado a hacer que después de mi conversión comenzaron a causarme conflicto. A causarme conflicto y eran cosas que yo decía, no, es que no puede ser. O sea, no puede ser que esto ya que esto me esté causando conflicto si el día de ayer o antier yo lo estaba haciendo, ¿no? Dice, todos dan testimonio de Demetrio. ¿Mm? Y aún la verdad misma, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, aquí vemos que continuamente se repite la palabra testimonio y era la forma en la que la iglesia pues se reconocía, ¿no? A través del testimonio. Y tenemos que entender que en aquel tiempo no era mandar un WhatsApp, mandar un correo electrónico, hacer ciertas cosas para comunicar, ¿no? Sino que a veces, muchas veces, los apóstoles enviaban a sus discípulos a otra iglesia con una carta dando fe de su testimonio y de lo que ellos significaban para la iglesia, para que fueran acogidos como hermanos. Eso también es bien importante. O sea, no sé si les ha pasado que o están de viaje o andan por ahí y de repente encuentran a un creyente y ni siquiera lo conocen, pero ya uno siente tener ese clic con esa persona, ¿no? A mí me ha pasado de viaje o a veces me acuerdo que en un Uber, una vez yo iba en el Uber y de repente me doy cuenta que el del Uber empieza a poner alabanzas, alabanzas, alabanzas. Total, acabamos haciéndonos super cuates, alabando juntos, super padre, intercambiamos números y de repente, pues todavía de repente nos echamos mensajes de, hola, bro, ¿cómo estás? Pues ay, te encargo que me ayudes a orar. Él está esta persona está en una iglesia mucho de oración y a veces me escribe para preguntarme si quieren que ore por mí en algo o temas padres, ¿no? Muchas veces estás de viaje y encuentras a otro creyente y ya tienes esa afinidad con ellos, ¿no? Entonces, y ese testimonio verdadero, pues es increíble saber que puedes estar a kilómetros de distancia, puedes hablar incluso distintos idiomas, ajá, y el que Cristo sea una realidad en el corazón de esa persona te va a dar elementos que te van a dar afinidad que de otra manera no habría manera que hubiera, ¿no? Poder compartir. Yo he tenido la oportunidad pues, de compartir con creyentes en otros países y de verdad que es algo bien padre. O sea, sin conocernos, simplemente nos sentamos, comenzamos a platicar y pasar tiempo bien padre. Entonces, eso es muy, muy importante también que nosotros lo vayamos entendiendo. Seguramente ustedes tendrán hermanos de otras iglesias y gente que su testimonio pues habla mucho y te invita a pasar tiempo con ellos. Entonces, pues busquemos hacerlo. Tengo un grupo de amigos que
que estudiamos la Biblia y la verdad es que el tiempo que pasamos juntos es increíble. Ujú. Pasar tiempo con nuestros maestros, pasar tiempo con nuestros discípulos, eso también es un tiempo increíble. O sea, yo con mi discípulo prácticamente nos escribimos todos los días, nos marcamos pues 3, 4 veces a la semana, pues se convierte en parte de la familia, ¿no? Y eso es bien padre porque pues se convierten, de verdad, o sea, ellos, fiestas de cumpleaños, están ahí y ya saben, mis papás, mi esposa, que ellos son parte de la lista de los súper íntimos, ¿no? Este, y saber que a veces ese camino que uno recorre con sus discípulos no siempre está sellado por la perfección, porque tanto él tiene sus altibajos como el maestro tiene sus altibajos, ¿no? Y que se hagan partícipes uno del otro de estos altibajos y de saber que si tú estás en la posición de maestro, pues no eres más perfecto que ellos, ¿no? Y que ellos no están en una posición vulnerable, haciéndote ver precisamente su vulnerabilidad. Entonces, y esas relaciones sin duda son increíbles. Entonces, pues yo te invito a que si tienes discípulos, o con tu maestro. Si tienes discípulos, pues búscalos y buscar esa relación. De hecho, pues la Biblia va mucho el discipulado, ¿no? Y uno de los sellos de nuestra iglesia es el discipulado. Pero yo creo que hay que entender lo que significaba el discipulado para los tiempos de Jesús, ¿no? Y he tenido la oportunidad de leer también de ese tema. Y es increíble el rol que jugaba el maestro en el discipulado. A los 13 años, los judíos tienen una fiesta que se llama el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es como el inicio de su vida religiosa, de su actividad religiosa, un poquito su adultez. Debemos recordar que en el pasado la adolescencia era algo inexistente. Prácticamente ellos pasaban de ser niños a ser adultos y entraban en un rol productivo y activo, tanto en la parte económica de la sociedad como en la parte religiosa. Uh-huh. Entonces, y muchas veces después de este bar mitzvah, se le buscaba al niño un maestro que fuera el que le enseñara la Torá y todas las tradiciones judaicas. Por eso, cuando Pablo se presenta y dice que él fue educado a los pies de Gamaliel, Gamaliel era un gallo en ese entonces, no era de los maestros pues más importantes. Uh-huh. Y por eso vemos nosotros que Jesús toma esa posición con sus discípulos. Uh-huh. ¿Qué implicaba el discipulado y el maestro? Lo que implicaba era prácticamente una relación sumamente estrecha en donde lo que hacía el discípulo es irse a vivir con el maestro. Uh-huh. Nosotros ahorita vemos y a veces nos imaginamos que los discípulos de Jesús pues ya estaban ruquillos, ¿no? Pero la realidad es que tenían aproximadamente 16, 17 años. Uh-huh. Y pasaron tiempo con él y el tema era estar con él y no solo aprendías de lo que el maestro te enseñaba o de lo que anotabas, sino de convivir con él, de verlo tratar a las personas, de verlo vivir, de verlo comer, de verlo de buenas, de verlo de malas, de verlo bromear, de verlo hablar en serio. Ajá. O sea, era una posición y una relación sumamente estrecha. De hecho, muchas veces se habla de lo que he estudiado de este tema, de que el maestro llegaba a tener una posición incluso más importante que la del padre, ¿uh? Dentro de la vida del discípulo, ¿no? Y esto viene a un poco a relacionarse con lo que estamos platicando, ¿uh? Porque estamos hablando de los testimonios, ¿no? Y de la forma en la que se genera esa empatía fuerte entre los creyentes. Y nosotros, pues al tener el discipulado, esa es una forma de tener empatía fuerte entre los creyentes y la forma en la que nosotros podemos conocer el testimonio verdadero. Lo que les decía, cuando te relacionas íntimamente con tus discípulos,
te das cuenta, pues realmente en dónde están, ¿no? Muchas veces nada más el verlos, que se sienten, que escriban y se vayan, pues no te da mucho, mucha certidumbre en dónde están parados espiritualmente, ¿no? Y creo que es importante entender en dónde está parada espiritualmente la gente. Muchas veces también con los hijos nos sucede, ¿no? Porque aprenden pues, a manipularnos. Entonces, a veces es importante saber en dónde están parados espiritualmente para poder entender su posición delante de Dios. Entonces, son, son pues elementos muy padres que vienen en la Biblia, que permean la iglesia, que permean nuestra iglesia, y es algo en lo que hay énfasis. Entonces pues vamos a aprovecharlo. O sea, los que tienen discípulos adelante y los que no, pues busquemos a nuestros maestros. Y por último, vamos a las pues, salutaciones finales, ¿no? La tercera carta de Juan, como vemos, es muy breve, pero tiene muchas cosas que aprender, que entender, que digerir, que buscar y sobre todo que aplicar, ¿no? Si yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Uh-huh. En ese tiempo, pues hablar cara a cara, pues no había ni FaceTime, ni Zoom, ni nada. Entonces, la realidad es que hablar cara a cara pues, era un privilegio y había implicaciones por lo que platicábamos, ¿no? Por las distancias, por los caminos. No era tan fácil estar cara a cara con las personas, sobre todo pues, si vivían lejos o estaban en otro lugar. Era un privilegio poder estar con la persona, no había ni teléfono, ¿se imaginan? Entonces hablar cara a cara pues era a través de cartas, pero pues verse era, por eso es padre entender todos esos elementos del contexto, en donde vemos de hablar cara a cara implicaba transportarte, estar en la presencia de la persona, muchas veces compartir el pan, y generar esa intimidad que da ahora sí que el estar presentes, ¿no? Dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces, le está escribiendo otra iglesia. Y el estarle escribiendo otra iglesia dice, los amigos te saludan, es acá, la banda te manda a saludar. Y por favor, tú saluda a todos los amigos de la iglesia que están allá. Entonces, pues lo que nos refleja esta carta y como cierra es ese amor y reflejar ese amor que existe entre los creyentes en la iglesia de Cristo y que a veces saber y entender las batallas que están peleando y poder estar orando por ellos. Yo recuerdo también que en algún momento tuve la oportunidad de predicar acerca de la oración y una de las frases de las que hablaba era que no sé si les ha pasado, que oran por alguien durante mucho tiempo y no lo conocen. Y después cuando lo ven, sienten esa afinidad o cierta intimidad con esa persona o el conocerlo realmente, porque la oración, pues te lleva a eso, ¿no? O sea, te lleva a tener presentes a las personas, a buscarlas. Después de mi operación tuve la oportunidad de, pues mi familia me pasó una lista de muchas personas, no sé, eran 200 personas tal vez, o sea, no me acuerdo, pero una lista enorme de personas que estuvieron orando por mí. Y recuerdo que en la medida de lo posible le pedí que me hicieran toda una lista y tuve la oportunidad de, ahora sí que me puse a conseguir los teléfonos y les marqué para darle las gracias a todos, ¿no? Y era increíble, había personas que, no es choro, tenía 20 años de no verlas, yo creo. Y ellos estuvieron orando por mí y estuvieron al pendiente. Y cuando les marco, hagan de cuenta como si nunca nos hubiéramos separado, o sea, 20 años de no vernos, y estaba una hora y media con ellos en el teléfono, riéndonos, así como si, como si nunca nos hubiéramos separado.
Y esos son elementos de empatía bien padres, ¿no? Este, entonces, pues no nos los perdamos, ¿no? No nos los perdamos con las iglesias. Gracias a Dios, nuestra iglesia tiene células en muchos lados, en otros países, hay misioneros, y créanme que los misioneros están peleando batallas fuertes. De hecho, para mí fue increíble uno de los misioneros, este, hablé con él después de la operación y fue increíble platicar con él. Yo tenía pues como 20 años de no verlo, yo creo. Ujú. Y estuvo muy padre. Entonces, pues pensar en eso, ¿no? Pensar en la empatía que hay entre los creyentes, eh, en, en el ambiente de la iglesia y gozarnos de ver a las personas crecer y ver cómo prospera su alma y cómo buscan la verdad y cómo la atesoran y cómo la viven y cómo la aman y cómo Dios transforma sus vidas, cómo Dios les da testimonios y cómo Dios les da testimonios reales que nos ayudan a nosotros también, nos cargan las pilas para ir adelante. Ujú. Entonces, pues eso es de lo que habla la tercera carta de Juan. Yo estoy muy agradecido con ustedes digo, a muchos los conozco, y he tenido oportunidad de predicar cuando es presencial, eh, y, y pues muchas gracias, gracias a Dios por este proyecto de 66 que ha sido muy padre. Dios me dio el privilegio de formar parte de este equipo, de este grupo, y aquí estamos. Entonces, pues quiero cerrar orando y dándole gracias a Dios y buscando ese, pues buscar los puntos que acabamos de ver. Entonces, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de entender que el cuerpo de Cristo está formado y del cual somos parte y tenemos que valorarlo, buscarlo, amarlo, que tenemos que buscar la verdad, que tenemos que buscar que tú te goces en nuestra vida, en nuestro testimonio, y que nuestro testimonio también y ese cambio que tú des a nuestras vidas nos sirva para alentar a los demás, que busquemos en amor a nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias por nuestra iglesia, te damos gracias por el discipulado, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tú lo guardes. Te pedimos para que tú guardes también el día de mañana todos los pastores, no solo de nuestra iglesia, sino que en todo el mundo que van a predicar tu palabra, para que tu espíritu trabaje profundamente en el corazón de las personas, Señor, y que muchos vengan al conocimiento de ti, Señor, de tu salvación, y todo esto en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Pues es un gusto estar con ustedes. Y espero que tengan un gran día y gracias por todo.